Vamos a la palabra. Hoy comparto el tercer mensaje de la serie Creciendo Pequeños. Diga conmigo, Creciendo Pequeños. Acabamos de tener un pequeño curso de grupos, precisamente en las casas, nuestros grupos de conexión, que así les llamamos. Y este día quiero compartir sobre ese tema, la importancia que tiene. Así que vamos a la Biblia, Hechos 2:46 al 47. Este es el reflejo de la vida de los primeros cristianos. Yo creo que todo buen costurero que quiere hacer una pieza muy auténtica, muy original, va a regresarse a la prenda original para poder sacar un diseño muy parecido. Lo mismo sucede con la iglesia. Si queremos nosotros vivir la vida de los primeros cristianos, su estilo de vida, tendríamos que hacer lo mismo, irnos a ese origen de cómo la iglesia vivía, ¿verdad?, en el propósito de Dios, y cómo la iglesia era, ¿verdad?, prosperada. El Señor la prosperaba y la bendecía. Y dice Hechos 2:46, este era el modelo, la forma o el estilo de vida que ellos llevaban. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor, o sea, eran amables con toda la gente y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, lea la última parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note usted la frase, y el Señor añadía. El que da el crecimiento es Dios. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios es el que añade, es el que da el crecimiento. Pero necesitamos también hacer nuestra parte. Padre, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que la palabra sea de bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí en esta hora. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu pueblo. Gracias también por los que nos acompañan a través de las redes sociales, el internet. Señor, gracias por estar aquí juntos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Creciendo pequeños. No se lo pierda, el domingo que viene vamos a terminar con esta serie y luego nos vamos a estar preparando para lo que es la Pascua el próximo mes. Así que todo el mes de abril voy a estar compartiendo sobre una serie muy interesante, viendo la expresión del amor que Dios nos da a través de la Pascua, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que esto será en el mes de abril. Invite a alguien, le aseguro que va a ser de bendición para sus vidas. Pero hoy quiero compartir, iglesia, amigos, quiero compartirles sobre este tema en particular. Hemos visto el domingo pasado sobre el enfoque e importancia que Jesús le dio a las casas, y les mostré con citas bíblicas cómo muchos de los milagros, muchos de los acontecimientos interesantes del ministerio de Jesús los llevó a cabo en una casa. Llamó a sus discípulos en contextos de casa, a gente que vinieron a ser parte importante de su equipo de trabajo, y también fue en las casas donde se dieron conversiones, donde personas fueron transformadas, sus corazones fueron cambiados, como el caso de Zaqueo, que el Señor va y toma el tiempo y pasa tiempo en su casa y él es transformado. Él era conocido por un hombre totalmente, verdad, injusto, y el Señor cambia ese corazón y hace de él una persona justa. Entonces esto es lo que hace el Señor. Y el martes compartía en el servicio entre semana que este modelo, esta forma de cómo ministraba nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los Hechos, lo siguió adelante. Ellos siguieron este ejemplo porque fue el modelo que Él les había dado. Obviamente el plan y propósito de Dios no era que la iglesia se concentrara en cuatro paredes. El propósito y plan del Señor es que ellos fueran a donde estaba la necesidad, tal y como Él también lo estaba haciendo. Y yo creo que es hermoso tener reuniones como estas, donde todos podemos estar juntos alabando a Dios. Es maravilloso, mis amados. Imagínense este lugar completamente lleno, abajo y arriba, y todos juntos alabando el nombre del Señor y viviendo la experiencia que estábamos viviendo ahorita, pero a nivel general toda una iglesia completamente enfocada en eso. Es maravilloso. Pero el problema, mis amados, es que eso también puede ser peligroso, porque nos enfocamos solamente en la experiencia y olvidamos, mis amados, que nuestro compromiso que con Dios va más allá de una experiencia personal con Cristo Jesús. Nuestro compromiso con Dios va de la mano con la misión que el Señor le ha dado a la iglesia. Y la iglesia, mis amados, su misión es muy clara: vayan y hagan discípulos
en todos los lugares, en todas las naciones. Esa es la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Entonces, gloria a Dios por estas reuniones hermosas que celebramos, pero usted y yo, principalmente los que ya estamos en Cristo Jesús, tenemos que tener claro que fuimos llamados para cumplir una misión. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, esto es lo que la iglesia del primer siglo comenzó a concentrarse, comenzó a hacer. Dice Hechos 5:42, y todos los días, esta era la vida de los primeros cristianos, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días era el estilo de vida de la iglesia. Ahora yo sé que una sola persona es imposible que haga todos los días esto, porque tiene familia, tiene responsabilidades, tiene trabajo. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia no solamente se concentra en un solo día, que es el domingo, para celebrar la presencia de Dios y compartir el mensaje? ¿Qué sucedería cuando en la iglesia, en las casas, toda la semana tenemos grupos que están compartiendo y enseñando este mismo mensaje que de aquí podemos compartir con ustedes? ¿Sabe qué es lo que está sucediendo? Que la iglesia está viviendo precisamente este tipo de ejemplo que la iglesia nos da. Lo están haciendo todos los días, no solamente en el templo, pero también por las casas. Hoy celebramos la victoria, hermanos, de tener 17 grupos abiertos. Gracias a Dios, en este día hemos celebrado la victoria de tener 17 grupos que ya se han abierto. Habíamos comenzado con 5 grupos, hoy son 17. Yo quiero agradecer a toda la iglesia que se está uniendo a la visión de entender que no solamente se trata de una reunión bonita los días domingos, pero se trata de ir a las casas donde está la necesidad. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo con los primeros cristianos. Lo que hizo fue incomodarlos y llevarlos a las casas, tratar de mover sus corazones a compartir lo que por la gracia de Dios ellos habían recibido. Amados, yo no sé si usted se ha dado cuenta, los que estamos en el Señor disfrutando de una relación personal con Jesús, cuánta bendición tú has recibido de parte del Señor. Yo no sé usted, mis amados, pero yo puedo reconocer que es grande. Es grande. Esto no se compra con dinero. Esto no hay oro alguno que pueda darte lo que Cristo Jesús te ha dado. Y mi pregunta para usted: ¿usted cree que algo tan grande, tan precioso, que le ha brindado paz, que le ha dado estabilidad emocional, que le ha dado gozo, que le ha dado todo ese fruto del Espíritu Santo que vemos en Gálatas capítulo 5, todo ese carácter cristiano que se refleja a través de los frutos? ¿Sabe por qué, mis amados? Viene por una relación personal con el Señor. Y no se pone a pensar que alguien más, al igual que usted, puede también estar disfrutando de ese tipo de relación que usted ahora tiene con Cristo Jesús. Esto es lo maravilloso, que si yo lo estoy disfrutando, Dios quiere que más personas también lo disfruten en otros lugares. Probablemente en tu trabajo, en tu empresa, probablemente en tu vecindario, alguien necesita lo que Dios te ha dado, y tú puedes ser un puente de bendición para esa persona si tan solo dispones tu corazón. Y ese era el crecimiento natural de la iglesia, y se llevó a un crecimiento explosivo, porque dice la palabra en capítulo 2 del libro de los Hechos que después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, usted se recuerda, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y comparte el primer mensaje para atraer a las personas al arrepentimiento. Y por ahí en Hechos 2:37 y al 38 y al final vemos cómo la iglesia tiene un impacto tan positivo que 3,000 personas vinieron al arrepentimiento y fueron bautizadas para el perdón de sus pecados. 3,000 personas, un sermón, 3,000 personas. Hoy son 3,000 sermones para que llegue uno. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nos hemos enfocado en las experiencias de un solo día. Cuando la iglesia, Dios la ha dotado con el poder del Espíritu Santo, y esa gracia que Dios te ha dado, Dios la puede usar entre semana para que llegue al corazón de alguien que está hambriento, sediento de escuchar un mensaje que le traiga esperanza a su vida. Dale una ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Con esto, mis amados, fue precisamente el Espíritu Santo trabajando a través de las casas que encendió esa explosión evangelística de llevar el mensaje a más personas desde sus orígenes que se llevaron a cabo en Jerusalén. Ahí comenzaron,
Porque Cristo Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que todos sean revestidos del poder de lo alto. Una vez que venga el Espíritu Santo, ahora sí ya no los quiero ahí, los quiero que se vayan a todas partes. Porque esa era la misión, ese era el compromiso. Y este impacto de esta ola explosiva que disfrutó la iglesia del primer siglo empezó en Judea. Luego se va a Samaria, después a Cesarea, luego en Antioquía, y después están en todas las ciudades donde era predicado y enseñado el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Es hermoso ver este cuadro porque nos damos cuenta que la iglesia, su crecimiento, su efectividad, su dinamismo no consistía en una sola persona. Porque no nomás vemos a los apóstoles involucrados en el trabajo del crecimiento de la iglesia, sino que vemos a toda la iglesia en conjunto haciendo el trabajo y cumpliendo la misión que Cristo Jesús les trajo o les mandó a hacer. Mis amados, el crecimiento natural de la iglesia en esos días fue el resultado del exitoso discipulado que Jesús les modeló, porque Él iba a las casas. Él iba y visitaba a los enfermos. Él iba y estaba con aquel que estaba en necesidad. Quizás no pudo abarcar todas las necesidades, pero su ministerio estuvo enfocado en las casas. Aunque también enseñaba en las sinagogas, pero realmente su enfoque estuvo mucho en las casas. Así que el corazón, quiero que usted se grabe esto, el corazón y enfoque de la iglesia del primer siglo fue precisamente las casas. Y por eso la iglesia, mis amados, creció de maneras ilimitadas, a punto que llegó donde ya la Biblia ya no puede registrar el número de personas que se añadían a la iglesia. Esto es lo que Dios hace, porque las casas son un lugar de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, mire Hechos 12:12, nomás para comprobarle cómo las casas se convirtieron en una herramienta tan efectiva para la iglesia en aquellos días. Dice Hechos 12:12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cuál era el contexto? La casa. Estaban en una casa orando. Romanos 16:3-5 dice: saludad a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire lo que dice el verso 5: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí está. Las casas, Colosenses 4:15, solamente para dejarle claro cómo las casas fueron un punto importante de alcance para la iglesia del primer siglo. Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas, y que dice al final: y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde se concentraban las iglesias? En las casas. Eran identificadas como iglesias porque ahí también se estaba compartiendo el mensaje de salvación. Filimón 2 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué le comparto esto? Porque, mis amados, es a través de las casas, que puede ser un contexto de un grupo pequeño, donde Dios puede estar semana con semana realizando cosas grandes, importantes, que quizás nosotros nos estamos perdiendo por tan solo concentrar nuestra energía y enfoque en una reunión de un solo día entre semana. Cuando la iglesia sale hacia afuera, mis amados, siempre los resultados se van a dejar ver. Y yo veo una iglesia con mucho potencial, con mucho que dar. ¿Sabe? Hay algo que Dios ha depositado especial en esta iglesia, y eso especial que Dios ha puesto en esta iglesia no es para tenerlo aquí en cuatro paredes, es para llevarlo a las casas y bendecir los hogares con lo que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es una realidad. Así que la pregunta, iglesia: ¿qué provocó este crecimiento tan explosivo en la iglesia? ¿Qué provocó todo este crecimiento que vemos en el libro de los Hechos? ¿Cómo pudo la iglesia madurar y enseñar a todos los nuevos creyentes, las personas que se iban añadiendo a la iglesia? Dice que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo le hacía la iglesia? ¿Cuál fue la manera en que ellos efectivamente se multiplicaron? Es simple, ellos siguieron el modelo que Jesús mismo les dio, de ir a las casas y ahí enseñar, ahí discipular, ahí trabajar para llevar a otros a la madurez. Mis amados, la iglesia en las casas es el terreno más fértil para alcanzar, para dar formación, para enviar y cumplir su propósito a los que han creído en Cristo Jesús.
Yo doy gracias a Dios por los hogares que se están abriendo en este tiempo y que están dispuestos a abrir su casa para que ahí se comparta el mensaje. Alguien va a ser sanado en una casa. Alguien, el Señor le va a ayudar en su necesidad. Alguien va a ser tocado por el Espíritu Santo al orar ese grupo pequeño y estar pidiendo a Dios el favor y la bendición por esa persona. Los milagros no están limitados a una reunión como esta, mis amados. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Bueno, yo creo que la iglesia en las casas es el tesoro perdido. Fíjese lo que le estoy diciendo. La iglesia en las casas es el tesoro perdido. Le decía ayer, yo estaba preparando el curso porque estuve ayudando un poquito a mi esposa, bueno, más ahí haciéndole al loco, ayudándole en la conferencia de mujeres, pero no terminé el curso que preparé para este día con todos los que vinieron para el curso de grupos y de los grupos de conexión. Pero le decía el día de ayer a mi esposa, ¿sabes qué? Me emociona preparar este material, porque yo soy de los que creo que la iglesia no se puede ni debe concentrarse en una sola reunión. Y le voy a decir, muchas iglesias son muy exitosas porque tienen buenos eventos en domingo. Nada de malo, es buenísimo, buena alabanza, tienen lugares muy bien acondicionados y hay excelentes predicadores. Pero ¿sabe? El problema de esto, principalmente yo puedo decirte con nombre, pero no lo voy a hacer. Hay iglesias que tienen predicadores tan buenos, pero es por la influencia de ese predicador. Y mucha gente va por escuchar a ese predicador. Mucha gente va por recibir lo que tiene que decir ese domingo ese predicador. Y gloria a Dios por la sabiduría y la gracia que Dios les ha dado a buenos predicadores. Pero ¿sabe? Yo me hago la pregunta, ¿qué sucedería si ese predicador se les muere? ¿Qué sucedería si ese predicador ya no está? Dios no lo quiera, pero si la iglesia está dependiendo de una persona que con elocuencia comparte el mensaje aquí en domingo y es lo que atrae a las multitudes, la iglesia no va a estar sana, porque no debe de depender de un predicador. La iglesia depende del Espíritu Santo y depende del trabajo que todos juntos estamos haciendo en conjunto por la obra del Señor. Les decía a los hermanos en la mañana en el curso, fíjese, pues yo me doy a la idea que yo no soy un buen predicador, así que más vale que le entre en esta área. Y enseña a la iglesia a ganar almas, y le enseña a la iglesia a ir por los que no han conocido a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene que sostenerse, que independientemente de quién esté al frente liderando la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue adelante, la iglesia avanza, la iglesia cumple su propósito y su misión, porque no dependen de una persona, dependen del diseño que Dios le ha dado para su crecimiento. Y la iglesia tiene que crecer. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene que crecer. Así que la iglesia en las casas es el tesoro perdido, hermanos. Fíjese en la importancia del equilibrio entre la celebración general como esta que estamos viviendo el día de hoy y las reuniones en las casas. Un hombre llamado Ralph Neighbor, este hombre escribió una parábola interesante, se las comparto. Y es la parábola o la historia de la iglesia de las dos alas. Esta parábola que él se inspiró a compartir tenía que ver precisamente con entender la importancia de la reunión de domingo, la reunión general, pero también la importancia de las reuniones en las casas, los grupos pequeños o los grupos de conexión. Y este hombre en su parábola escribe y dice: una vez fue creada una iglesia con dos alas, con las cuales podía volar alto hasta la presencia de Dios. Un día, la serpiente, que no tenía alas, retó a la iglesia a volar solamente con una ala, la de la celebración general, o sea, enfocarse solamente en el día domingo. Con mucho esfuerzo la iglesia logró volar y la serpiente le aplaudió fuertemente. Excelente, estás haciendo bien, enfocando a la gente en una reunión sumamente especial. Con tal experiencia la iglesia se convenció que podía volar muy bien con una sola ala. Dios, el creador de la iglesia, estaba muy triste. La iglesia con solo una ala apenas podía elevarse sobre la tierra y solo volaba en círculos. Imagínense un ave con una sola ala, pues nomás va a dar vueltas donde mismo. Ahí va a estar dando vueltas donde mismo. Solo volaba en círculos sin poder avanzar a su punto de origen. La iglesia se acomodó y comenzó a ganar peso y volverse perezosa, y ahí le va, descomprometida, pensando que el trabajo es para los expertos, pero no es de todos nosotros. Se volvió descomprometida, contenta con una vida puramente terrenal.
Finalmente el Creador formó una nueva iglesia con sus dos alas. Una vez más, Dios tenía una iglesia que podía volar hasta su presencia, teniendo una visión más amplia y cantar sobre toda la tierra cumpliendo sus propósitos. La iglesia de las dos alas, mis amados, es la iglesia del libro de los Hechos. Por eso vemos que la iglesia, Dios la bendecía, Dios estaba obrando a través de ella en cosas maravillosas y cosas increíbles que ahí está registrado en el libro de los Hechos. ¿Cuántos quieren ser parte de una iglesia con dos alas y no solamente un ala, mis amados? Yo creo que es algo interesante a nosotros considerar y meditar. Ese fue el modelo que la iglesia del primer siglo tuvo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, hermanos, de que una iglesia disfrute o cuente con estas dos alas fuertes? Que esté sana, que esté fortalecida, que pueda remontar su vuelo hacia las alturas y tener una visión muy amplia de todo lo que Dios quiere lograr a través del potencial que Él mismo nos ha dado a todos nosotros. Le voy a dar algunas de las ventajas que puede suceder cuando la iglesia cuenta con sus dos alas. Una de ellas es que se tiene una visión clara. Diga conmigo, una visión clara. Dígalo otra vez, por favor. Se tiene una visión clara. Y cómo no, si la iglesia se remonta a las alturas, yo no sé usted, pero de arriba hacia abajo se ve mucho más mejor que de abajo hacia arriba. Alguien diga amén a esto. Es una bendición cuando tú puedes disfrutar de una visión más amplia. Eso te desafía, eso te emociona. A mí me encantan los lugares altos. Siempre le he dicho a mi esposa, Dios me concede un día, aunque sea una casita sencillita, pero en una montaña. Porque me encanta la vista, me encanta ver a lo lejos, me fascina. Y mis amados, ese es el propósito y el plan de Dios. Cuando la iglesia cuenta con sus dos alas, sabe que hay una visión clara. Esto es lo que podemos hacer y de esta manera Dios nos puede usar. Lucas 24:46, mira lo que dice. Jesús les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Él cumplió su propósito, Él hizo su trabajo, dice, y resucitase de los muertos al tercer día. Pero luego dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál era la visión? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todos los lugares. Qué hermoso, qué bonito es ver que la iglesia capta la visión. El problema hoy en día que tenemos nosotros en las iglesias es que estamos tan enfocados en nosotros mismos que por eso, mis amados, en vez de avanzar, en ocasiones vamos para atrás. Porque estamos enfocando en qué hace el vecino, qué no hace el vecino, qué hace fulano, qué no hace sultano. Cuando Dios nos ha dado una visión clara, vayan y prediquen el mensaje de salvación a toda persona. Lo importante, mis amados, y la tarea más grande que como iglesia tenemos es que la gente conozca a Cristo Jesús, que lo conozcan como su Señor y Salvador, y el Señor les quite esa carga de pecado y disfruten de la libertad que solo Cristo vino a darnos. Alguien dele gloria al Señor en esta hora. Eso es lo más maravilloso. Cuando no existe una visión, iglesia, cuando no existe una visión que nos indique el objetivo que deseamos alcanzar, ¿qué sucede? Comenzamos a caminar sin rumbo. No tenemos un rumbo definido. Pues, ¿para qué estoy aquí? Le decía a los hermanos, esa es la importancia de los grupos, porque en los grupos tú te vas a sentir útil en esta iglesia. Porque ahí puedes desarrollar tus dones, puedes desarrollar tu ministerio, puedes desarrollar las habilidades que Dios te ha dado. Porque aquí quizás no hay mucho la oportunidad para todos, pero en los grupos, cada grupo se abren oportunidades para cada uno de nosotros en el área y en el don que Dios nos dio de poder brillar. Y Dios quiere que tú brilles en tu área. Dios quiere que emplees los dones que Él te ha dado. Y mis amados, es una bendición poderlo hacer. Así que ahí se puede emplear esto. Pero mis amados, cuando no se tiene una visión clara, la gente pierde su propósito. Pierde su propósito. Y ¿sabes qué es lo que sucede? Comenzamos a desanimarnos y entramos en un estancamiento en nuestra vida espiritual. Y Dios no quiere eso. Por eso una de las ventajas que se tiene cuando la iglesia tiene sus dos alas fuertes, tanto la reunión del domingo, que es hermosa, que es una experiencia maravillosa, pero también los hermanos están ejercitando su fe en las casas, compartiendo el amor del Señor Jesucristo. Una iglesia con esas dos alas siempre tendrá una visión clara. Dios nos llamó a esto. Esto es lo que es nuestra forma y estilo de vida, y es lo que hacemos como hijos de Dios. Y no solamente, mis amados, tiene una visión clara, pero también se cumple efectivamente con el propósito. Diga conmigo, se cumple con el propósito.
se cumple. Dios quiere que la iglesia cumpla sus propósitos. Dios es un Dios de propósito. Cuando Él te llamó, todo lo que Jesús invirtió en ti y en mí en la cruz, no lo hizo nada más para que tú y yo viniéramos y nos sentáramos a escuchar un mensaje o adorar a Dios solamente. Él nos llamó para cumplir un propósito. Y ese propósito, mis amados, está en el corazón de Dios así, mire, latente. Vayan, hagan discípulos, compartan de gracia de lo que de gracia han recibido. No se queden con ese tesoro en sus corazones. Haz la diferencia en la vida de otros. Sé una influencia positiva en más personas. Y Dios quiere que ese propósito se lleve a cabo. Por eso el Espíritu Santo vino a la iglesia, no para una experiencia nada más, porque muchos nos quedamos en la experiencia de sentir la presencia de Dios, de sentir bonito, de estremecernos o de hablar en lenguas, pero nos quedamos ahí. Eso nada más fue lo inicial y fue como señal para los que no creen. Pero no es el propósito. El propósito, mis amados, es que ese poder que Dios te ha dado lo puedas compartir y transmitir a personas que no han conocido de Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjese dónde dice: en Jerusalén, lo local, luego en Judea, se van un poquito más allá, luego en Samaria, ya con extranjeros, y hasta lo último de la tierra. Es el propósito del por qué el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, para darnos propósito, y tenemos que cumplirlo. Así que, mis amados, hay que cumplir el propósito de Dios. Otro beneficio es que se atiende, y me encanta esto, se atiende mejor a las necesidades. Cuando la iglesia tiene sus dos alas fuertes, tanto la reunión como la que estamos disfrutando el día de hoy, como también en las casas, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Las necesidades van a ser mejor atendidas. A través de las casas, mis amados, la atención es más personalizada en la gente, porque ahí tratamos a todos, ahí nos conocemos. Yo le puedo decir de mi grupo, que regularmente asistimos 12 a 15 personas, los conozco por nombre, conozco un poquito la personalidad de cada uno de ellos, conozco también ciertas cosas que han estado pasando, algunos que enfermaron, otros que ya están sanos. Conocemos más cosas. ¿Por qué? Porque estamos en contacto semanal con cada uno de ellos. Pero en una reunión de esta, yo no sé cómo viene usted. Y luego pues aquí todos nos queremos ver bien, ¿verdad? Aquí le saluda, ahí en la entrada le saluda, ¿cómo está, hermano? Al 100. Porque nos queremos oír súper positivos, pero por dentro, no, hombre, hermano, olvídate. Ando arrastrando la toalla, ¿verdad? Ya quiero tirar la toalla. Y en los grupos se presta para abrir nuestros corazones y compartir. Y esto es lo hermoso, que podemos atender las necesidades de una mejor manera. ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento hay 59 ocasiones que aparece la palabra unos a otros? Y que esto tiene que ver con el servicio que se brinda a la iglesia unos a otros. 59 veces en el Nuevo Testamento aparece el ministerio de los unos a los otros. ¿Por qué está ahí? Porque ese es el plan de Dios. La iglesia, mis amados, fue llamada para unos a otros edificarse. La iglesia fue llamada para que unos a otros se sirvieran, se animaran, oraran, se brindaran paz. A mí me encanta cuando me encuentro con personas pacificadoras, porque te brindan paz. Y eso es lo que es la vida de la iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios 12:25, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Ese es el enfoque de Dios, de que la carga no la lleven solamente algunos cuantos, sino que todos nos preocupemos los unos por los otros. ¿Sabía usted que en el momento presente en esta iglesia hay personas que ahorita están en el hospital? A lo mejor usted ni sabía, ¿verdad? ¿Por qué no sabemos? Porque no estamos del todo involucrados con todo el mundo. Hay personas que yo inclusive como pastor no me llego a dar cuenta, porque a veces, no sé, los hermanos piensan que a veces uno está muy ocupado. Claro que estoy ocupado, pero pues si no es con ustedes, ¿con quién me voy a ocupar? Y si usted está enfermito, si usted está pasando una necesidad, sienta la confianza, por lo menos para llorar junto con usted. Ayer estuvimos orando por Catarino y su esposa Laura. Están pasando por una necesidad con sus bebés.
Entonces hay necesidades, y mis amados, cuando la iglesia está enfocada en grupos y no nomás en una reunión de domingo, sabe que hay conexión y nos estamos dando cuenta de las necesidades que nuestros hermanos tienen. Y esto es lo bonito, se alivia la carga para el pastor, porque usted puede ayudarme a trabajar y ayudar en las necesidades que otros en su grupo están padeciendo. Denle un aplauso al Señor por ello. Eso es una bendición enorme. Es una bendición enorme. Otro beneficio: se crece ilimitadamente. Solo le doy algunos beneficios para que usted se dé cuenta lo inspirador que es el estilo de vida de la iglesia del primer siglo. No hay límites en el crecimiento de la iglesia cuando, mis amados, nosotros somos fuertes en estas dos alas. Porque si este lugar fuera insuficiente, que ahorita gracias a Dios es bastante suficiente para nosotros, pero vamos a decir que este lugar fuera insuficiente para podernos congregar aquí, mis amados, no hay límites, porque en las casas podemos acomodar a todo mundo. Y eso fue lo que hizo la iglesia del primer siglo. Ya les leí algunos versículos. Ellos no se concentraron en un edificio central. Esto vino después, cuando la iglesia se hizo una institución. Y creo que ese fue un problema, porque cuando la iglesia se instituye, lo que hacen es que limitan el potencial de la iglesia y lo centran en un edificio, en catedrales hermosas, donde todo el mundo nomás viene a recibir, pero no pone a trabajar su fe. Que se prepare el que va a predicar el domingo, porque yo nomás vengo a gozarme. Y más vale que hayan ensayado los del coro, porque no quiero ir a gente desentonada. Y que canten las alabanzas que a mí me gustan, si no, mejor ya no vengo. Y empezamos a ponerle más como que si esto fuera un entretenimiento. ¿Se fija? Pero la culpa se ha tenido precisamente desde tiempo atrás, donde la iglesia se centró en especialistas o profesionales y se les quitó la autoridad y el propósito que Dios le ha dado a todos nosotros como miembros de su cuerpo. Pero cuando la iglesia entiende que no nomás se trata de una reunión bonita el día domingo, sino de todo lo que está sucediendo entre semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, Dios puede tener un encuentro personal con alguna persona. Dios puede hacer un milagro en algún enfermo. Dios puede levantar a alguien que está caído. Dios puede hacer algo especial en alguien por el simple hecho de nosotros estar dispuestos para Dios. La iglesia va a crecer ilimitadamente. Dice Hechos 6:7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No hay límites, hermanos, en el crecimiento de una iglesia que tiene las dos alas. Dile al que está a tu lado: no hay límites. Pues para Dios no hay límites. ¿Usted ha conocido a un Dios que tiene límites? No, Dios no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. No hay límites para el crecimiento cuando la iglesia mantiene sus dos alas. No es lo mismo centrar toda la atención en una sola reunión, donde el pastor está muy limitado de poder ayudar a las muchas necesidades, que tener a más líderes en las diferentes casas que se están abriendo, donde se puede invitar a más personas y el crecimiento se da de una forma natural y directa. Ahí está la iglesia creciendo. Otro beneficio: se distribuye el trabajo. El trabajo se distribuye. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad. Diga conmigo: sobrellevad. ¿Ha conocido una persona cargadita de cosas? Y a veces necesitamos la ayuda. A veces esa persona lo que dice: no quiero tu consejo, ayúdame, ¿verdad? Porque estoy cargadito, estoy cargadita. Entonces dice la palabra: sobrellevad las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Eso tiene que ver con el amor. Esa es la ley de Cristo: amarás a Dios y amarás al prójimo. Tiene que ver con el llevar las cargas unos a otros. Otras de las bendiciones que trae, mis amados, precisamente el nosotros tener fuerte estas dos alas, es que la iglesia pasa de ser una iglesia de entretenimiento a una iglesia de entrenamiento. Estamos entrenando a los santos para que ellos cumplan la obra del ministerio. ¿Sabía usted que la obra del ministerio, o sea, el ministro no está aquí, sino que el ministro está allá? O sea, todos los que vamos a servir a Dios en alguna área, en algún campo, en alguna casa, podemos cumplir nuestro ministerio. Y por eso trae una bendición el asunto del trabajo de la iglesia, tanto en el templo como en las casas. También hay estructura y hay organización. Dice Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjese, ¿por qué? Porque la iglesia va agarrando estructura.
empezando el año, compartía con los hermanos y le decía a nuestro hermano Ramos: tenemos 5 grupos ahorita activos después de la pandemia. Llegó un tiempo en nuestra iglesia que llegamos a tener 43 grupos activos en las casas. Se vino la pandemia y usted sabe, bajó todo. Y nos ha costado trabajo levantar los grupos. Y habíamos llegado a 5. Y le decía al hermano: tenemos un gran reto, un gran desafío aquí como iglesia. Necesitamos levantar esto. Porque yo me di cuenta mientras estaban nuestros grupos fuertes, antes de la pandemia, cuando llegamos a 43 grupos, nuestra asistencia era de 450 personas. ¿Por qué? Porque si en cada grupo a lo menos abrazamos a 10 personas, es obvio que las reuniones de domingo van a reflejar lo que está pasando en las casas. Y éramos 43 grupos en las casas, la asistencia era de 400 y algo, casi 500. Y vamos a llegar a tener 520 personas en un domingo. Entonces vino la pandemia y gracias a Dios por lo menos ya estamos aquí, ¿verdad? Por lo menos aquí estamos, pastor, ya con eso estoy contento. Bueno, ya pasó la pandemia, hermano, ya no hay que culpar la pandemia. Ahora necesitamos ponernos las pilas y levantar este asunto. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a la gente, porque Dios está interesado en la gente. Y le decía al hermano: son 5 grupos. Y le digo: hermano, de aquí a junio, con que Dios nos conceda como meta 15 grupos. Y me mira el hermano Ramos y dice: ay, pastor, se me hace poquito. Ah, no, pues entonces súbale. Y empezamos a orar y a pedirle a Dios dirección y gracia. Y hermanos, después de 5 nos fuimos a 8, luego a 13. Y ahorita, gracias a Dios, están 17 grupos ya abiertos. Eso es una bendición enorme, es una bendición grande. ¿Se podrá, hermanos? Imagínense, llegar a 40 grupos son 400 personas que vamos a ver los domingos. Llegar a 300 grupos son 3,000 personas en este lugar reunidas semana con semana alabando a Dios. Se va a cantar bonito, se va a oír bonita la alabanza aquí, hermanos, entre todos juntos, exaltando el dulce nombre de Jesús. Y lo más precioso es que estamos dando fruto para lo que Dios nos llamó. Gloria al Señor. Eso a mí me alegra, me motiva. Y por eso, mis amados, creo que la iglesia se puede organizar mejor, puede establecer metas, porque gracias a que tienen clara la visión, cómo trabaja mi iglesia en el templo y por las casas. ¿Qué hacen? Llevan el mensaje de salvación. De eso se trata, ese es el propósito de la iglesia. Hechos 16:5 dice: y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pase el músico, por favor. Aquí concluyo. Otro de los resultados maravillosos es que hay resultados. Y este es el último que les dejo. Diga conmigo: hay resultados. De que los hay, hermanos, hay resultados. Cuando la iglesia tiene sus 2 alas fuertes, yo alabo a Dios y doy gracias a Dios por la excelencia que hay los domingos en este lugar. Créamelo, lo hay, porque hay orden, iniciamos a tiempo, la gente es muy amable y queremos mejorar. Yo el viernes de la conferencia de mujeres agarré el ministerio del carrito. Mire, ya está un ministerio nuevo. Y me puse en el carrito y allá llegaba un carrito allá lejos. Decía: Estevitan me ayudó. Ahí estaba Estevitan echándome la mano. Le digo: tú levanta la cabeza y dime dónde hay un carro con personas para acercarnos a él. Y hasta eso que bien dispuesto Estevitan, y me dice: pastor, allá está uno en la orilla, vamos por ellos. Y íbamos, y hermanas gustan right. Ay, pastor, pues no está muy lejos, pero aunque sea, denos chance de poderles servir. Pues está bien, pastor. Y se subían y ahí las traíamos y las dejábamos aquí enfrente. Y en el camino yo empezaba a soltar palabras de fe: hermana, esta conferencia va a marcar su vida, va a ser de bendición. Ni se imagina lo que Dios tiene preparada para ustedes. Ya la gente cuando llegaba aquí al estacionamiento ya venía bien entonadita, venía con buenas ganas y todo. Mis amados, se fija, cualquier cosita que hagamos, mis amados, con un propósito bueno, Dios lo puede usar para bendecir a alguien y hacer una diferencia. En una de esas se me quedó sin batería el carrito. Y le digo a Estevita: ni modo, ayúdame a pucharlo, porque teníamos gente ahí arriba. Y lo bueno que quedó de bajada. Y le empujamos poquito y con pura bajada llegamos hasta aquí, hasta el frente. Bueno, también el ministerio del carrito se queda sin batería. Hay resultados, iglesia. Dice Hechos 2:47. Pónganse de pie, por favor. Este versículo siempre me ha inquietado mucho, por muchas maneras. Porque nosotros como iglesia nos hemos formado a la idea de que la gente puede entregar su vida a Cristo cuando hay una campaña evangelística, cuando viene un
tremendo predicador. O cuando la iglesia hace un plan bien estructurado y para tal día es cuando vamos a tener el llamamiento para que la gente entregue su vida al Señor, y ese día también bautizamos. Y me doy cuenta que la vida de los primeros cristianos no era así. Todos los días la gente estaba viniendo al arrepentimiento. Todos los días había conversiones. Todos los días la gente era tocada, porque, mis amados, el Espíritu Santo se encarga de tocar los corazones. Y no hay límites, hay resultados. Dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué dice? Los que habían de ser salvos. Él es el que añade. Nosotros nos lanzamos en obediencia y de corazón a cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Dile al que está a tu lado: Dios te llamó para este propósito. O sea, los que ya estamos en Cristo, hermano, le voy a dar una noticia: usted no tiene escape. No tiene escape. Y si usted le va a querer sacar la vuelta a este propósito de vida de la iglesia, le voy a decir algo: se va a poner incómodo para usted esta iglesia, porque esta iglesia ha entendido que necesita las dos alas para cumplir su propósito. Amén. Y yo quisiera y anhelo y oro al Señor que los primeros que den ejemplo seamos los líderes, porque a veces le predicamos a la iglesia, pero los líderes a veces somos los que estamos más cómodos y no lo hacemos. Yo quisiera animar a los líderes que ustedes apoyen la visión de los grupos, respaldemos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes también lo necesitan. Ustedes como líder necesitan ser ministrados en la vida de más personas. Usted no puede vivir nomás de venir aquí, presentarse y cumplir su ministerio, y usted se va, y a quién le está dando cuentas, con quién está abriendo su corazón, quién le está ministrando a usted. Necesitamos. Yo doy gracias a Dios por mi grupo. Los hermanos nos conocen ahí en el grupo, y somos ministrados. A veces por lo que aportan cada uno del grupo nos anima, nos motiva. Así que, mis amados, ¿por qué le digo que esto es importante? Porque, mis amados, realmente trae resultados. Se produce un sentimiento de éxito en la iglesia, genera un mayor compromiso de todos sus miembros. Más personas abrazan la salvación y la iglesia está creciendo. Esto es lo que sucede. Quiero aterrizar con esto. Ya vimos que la iglesia del libro de los Hechos siguió el ejemplo del ministerio de Jesús, y fue a través de las casas. Y esto es lo interesante, iglesia, amigos. Una vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, se dieron a la firme tarea, con firmeza y con compromiso, a compartir el mensaje en las casas. Ellos se fueron a las casas, y ya lo compartí. Varios versículos que aparece donde los mensajes van directos, escritos a las casas. Pero mire, algo que atrae mi atención es el apóstol Pablo, un hombre que plantó infinidad de iglesias, un hombre súper ocupado, un hombre con tanta revelación de parte de Dios. Pero esto me atrajo mi atención. Si este hombre lo hacía, ¿por qué nosotros no? No creo que estés tan ocupado como el apóstol Pablo. En pocas palabras te lo voy a decir. No creo que estés tan ocupado como Pablo. Por si alguien dice: ay, es que no. No creo que nadie de los que estamos aquí tenga las ocupaciones que este hombre tenía. Pero mire, me encanta esto, porque el apóstol Pablo, aunque él no fue uno de los 12 discípulos que iniciaron con el ministerio de Jesús, ¿se acuerda usted? Después él tiene un encuentro personal con Jesús camino a Damasco, y a partir de ahí él se convierte en un instrumento útil en las manos de Jesús. Bueno, él nos comparte y nos dice en Hechos 20:20, que por cierto yo creo que esta es la visión perfecta. Cuando usted va a un oculista y él le dice: usted tiene visión 2020, él está diciendo: su visión está perfecta. La iglesia necesita una visión 2020. ¿Y sabe cuál es esa? Pablo lo dice en Hechos 20:20. Dice: y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas. A ver, léalo conmigo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas. Pablo dice: en toda oportunidad yo he estado dispuesto a compartirles el mensaje. Y hay algo que cierra el libro de los Hechos. Los últimos 2 versículos del libro de los Hechos cierran de una manera maravillosa, increíble.
para mí es algo que, wow, me quedo sin palabras, porque los últimos 2 versículos donde termina el libro de los Hechos, termina con esta expresión y se la comparto y está en la pantalla. Mire lo que dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que, ¿qué dice? Los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En una casa, Pablo ahí termina su ministerio, compartiendo el mensaje. Mis amados, es tiempo de nosotros ser partícipes de una iglesia dinámica, vibrante, una iglesia con 2 alas, que tiene la disponibilidad para decirle al Señor: Señor, queremos remontarnos a tus alturas, y de ahí tener una visión clara para poder cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Yo creo que aquí hay mucho potencial. En cada uno de ustedes hay mucho potencial para que esta comunidad de Spring Valley nos quede cortita, mis amados, de poder nosotros lanzar la visión de los grupos en las casas de una manera increíble, una manera maravillosa, una manera sin precedentes. Seamos iglesia, seamos esa iglesia de las 2 alas. Vayamos a las casas, vayamos a las casas, experimentemos un cristianismo dinámico, algo que le agarre sabor. Yo sé que aquí nos gusta venir, mis amados, pero le digo algo: es mejor ser partícipes que espectadores. Porque una cosa es ver a los jugadores ahí en el estadio y otra cosa es estar ahí adentro en la cancha, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los espectadores? Nomás están viendo los defectos. Mira, ese bruto no le dio el pase por acá, hombre. Mira que él ni corre, yo mejor lo deberían de sacar. Porque es fácil como espectador ver los errores, pero cuando eres partícipe ni tiempo tienes para estar viendo errores. Te envuelves en el trabajo, y eso es lo que Dios quiere, hermanos. La fe sin obras es muerta. Si decimos tener fe, hagamos una revolución en el nombre de Jesús y llevemos este hermoso mensaje de salvación a las casas. Llevemos el mensaje de salvación a las casas. Levanta tus manos. No voy a hacer un llamado aquí al frente, ahí donde estás en tu lugar. Quiero orar por ustedes, pero con mucha sinceridad y honestidad. Levanta tus manos y permíteme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, mi Dios, vengo delante de tu presencia, dándote gracias por el privilegio y la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Hoy, Señor, nos estás no solamente llevando a ver el cuadro, el ejemplo maravilloso que vemos a través de los hechos de los apóstoles, de cómo la iglesia fue prosperada, fue bendecida y cumplió con el propósito que tú le habías encomendado. Pero hoy se trata de nosotros, porque el libro de los hechos no se ha cerrado, y mientras tú no vengas por la iglesia y la iglesia no sea levantada, la iglesia todavía tiene ese propósito. Y hoy, Señor, nos abrimos de todo corazón con el deseo en nuestras vidas de ser parte de una iglesia con 2 alas, de darle el valor de la misma manera, el compromiso que tenemos para el día domingo, darle el valor y el compromiso que tiene mi reunión pequeña en la casa. Sí, Señor, que yo llegue a ver con el mismo valor, la misma importancia, el mismo compromiso, la misma determinación la reunión del domingo, como también lo veo la reunión entre semana en el grupo pequeño. Danos gracias, Señor, y usa, Señor, a la iglesia. Usa a cada persona que está aquí. Si hay alguien, mi Dios, en esta tarde que de una manera u otra tú le has hablado, pero ellos no han venido, Señor, a la fe, no te han conocido, en esta hora, Señor, ruego que tu gracia también ministre el corazón de ellos para llevarles al arrepentimiento y entender que no hay mejor vida, que no hay vida más hermosa que estar en ti, Señor. Haz la obra en esos corazones y extiende gracia y misericordia para que tú te reveles en la forma personal a cada uno de ellos y les hagas ver que tú tienes no solamente amor para ellos, que tú quieres perdonar sus pecados y salvarles, pero también que tienes un propósito muy especial para sus vidas. Estamos en tus manos, Señor. Te damos gracias y te damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Dale un aplauso a Jesús.